Estoy viejo, no quiero ir a la cárcel, gritaba a la policía. Lo que pasó en esta noticia te impactará. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. La delincuencia en nuestro país tiene los días contados. En esta oportunidad logramos capturar a 4 sujetos que fueron capturados en las últimas horas en diferentes distritos de Santa Ana. Tras la intervención se determinó que conformaban una red que se dedicaba al robo y hurto de ganado. Se trata de Juan Manuel Sanabria Zamora, a quien le incautamos armas de fuego, Gilberto Antonio Medina Cisneros, Efraín Alfonso Umaña, Landaverde y Rubén Martínez Arrué. Las investigaciones los señalan como parte de los responsables de la pérdida de ganado en la zona. Ellos eran quienes robaban, hurtaban y practican el destazo clandestino de reses. Se intervino los distritos de Metapán, Texistepeque, San Pedro Mazaguat y Santa Rosa Huachipilín. Se incautaron 2 pistolas y 2 cargadores, un fusil, una motocicleta y varios celulares. El combate a todo tipo de bandas delincuenciales no se detiene. Nuestro compromiso está con la población y no vamos a descansar hasta que se ejerza la justicia en todo su esplendor. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Capturamos a Candelario Isabel Andrade Membreño, quien era reclamado por un juzgado de San Salvador por adquirir videos ilícitos sobre menores. Tras el pedido y la intervención, este nuevo delincuente será procesado por ilícitos en cuanto a consumo de contenido, contra el pudor y conformación de agrupaciones ilícitas. La captura se realizó en la colonia La Confianza, en San Miguel, donde intentaba evadir la justicia. Ante las investigaciones hechas, se comprobó que este sujeto posee una diversidad de material que atenta contra la integridad de menores. Todo el que mediante dispositivos electrónicos almacene, comparta o venda material ilícito en donde se perjudique la integridad y moralidad de una persona será procesado con todo el peso de la ley. Tras la captura de Enrique Bonilla, se procedió a extender la condena. Fue sentenciado a 10 años de cárcel por portar un arma de fuego ilegalmente. El arma de calibre 22 fue incautada por la Policía Nacional Civil en una gasolinera ubicada en el desvío El Delirio, San Miguel. Gracias a la reforma del Código Procesal Penal, el imputado fue condenado en ausencia. Nosotros continuamos realizando lo que les hemos prometido. Aquí nadie se burlará de El Salvador. Este es otro pueblo. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Continúa vigente el plan control territorial en sus diferentes fases y también el régimen de excepción que, lo decíamos, se mantiene vigente. Es una herramienta legal que ha dado resultados históricos también a las autoridades, tal como la captura de más de 80.300 pandilleros. Muchos de ellos ya están enfrentando la justicia, Nelson. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, que continúa agilizando los procesos judiciales para que los terroristas que por años atentaron contra la población paguen por sus delitos. Es así que en las últimas horas 1.681 pandilleros serán juzgados en grupo y recibirán condenas que los mantendrán lejos de las calles por muchos años. El Ministerio Público Fiscal presentó ante un juzgado en San Salvador 30 escritos para que 1.681 pandilleros sean procesados en una sola causa. Y es que, en un trabajo eficaz, ahora la Fiscalía logrará que estos terroristas, que por años mantuvieron en zozobra a los habitantes del Departamento de La Paz, reciban todo el peso de la ley.
Entre ellos, 227 terroristas pertenecen a la cancha El Nilo y 153 a la cancha 27 de septiembre. La Oficina Fiscal de Zacatecoluca pues, ha presentado en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado, juez 4, 30 escritos pues, solicitando el agrupamiento de miembros de la pandilla 18 de las dos fracciones, tanto revolucionarios como sureños. Además, la Fiscalía entregó otra solicitud para que más pandilleros que operaban en San Vicente sean procesados en una sola causa. Estos grupos de pandillas atormentaban a la población honrada. 21 de ellos pertenecen a la cancha La Gloria y 106 a la cancha San Nico. De igual forma, pues se ha presentado al mismo tribunal de la Oficina Fiscal de San Vicente 131 imputados que también corresponden a la pandilla 18, que operaban pues tanto en el departamento de San Vicente como en Tecoluca. Entre los procesados se encuentran terroristas que ostentaban cargos desde palabreros, convoys, colaboradores y gatilleros. Ahora, como parte de las capturas durante el régimen de excepción y el plan control territorial, pagarán por sus delitos. Y es que el mensaje también es claro: mientras continúa la operatividad y la extracción de los remanentes de estas estructuras criminales, tampoco habrá impunidad, y todos aquellos que hayan cometido delitos en contra de la población salvadoreña deberán enfrentar la justicia. Hablábamos de estas estrategias de seguridad que por supuesto son reconocidas y destacadas por los salvadoreños. 9 de cada 10 salvadoreños está de acuerdo tanto con el plan control territorial como con el régimen de excepción. Estas estrategias le han valido a El Salvador ser reconocido a nivel internacional porque se ha logrado desarticular a las maras, generando este interés en otras naciones que han visitado nuestro país y han pedido también que las autoridades de seguridad les compartan parte de estas estrategias. En junio pasado, recientemente, durante una visita a El Salvador, la ministra de Seguridad de Argentina comentaba que el modelo Bukele es una forma de enfrentar a todas aquellas estructuras criminales que pretenden someter a los estados a partir de la violencia, el dinero y el poder para construir un estado paralelo. En El Salvador ya no hay cabida para la delincuencia, para la criminalidad, para estas estructuras que durante muchos años mantuvieron en zozobra a las familias salvadoreñas. Ahora se vive una nueva realidad y continúan estas estrategias para mantener estos ambientes de paz y tranquilidad. Ahora el territorio es del Estado y lo disfrutan las familias salvadoreñas. Y es que me atrevo a decir de que el 100% de los salvadoreños fue víctima de las pandillas en años anteriores, tanto de robo, de hurto, de privaciones de libertad, que no podían transitar de una colonia a otra, y sobre todo los homicidios que prácticamente se informaban que eran alrededor de 30 al día. Esa era la situación que se vivía antes y que los salvadoreños incluso no podían tener negocios porque eran extorsionados por los pandilleros. Así era el modo operandi que tenían estos grupos delincuenciales y que ahora vemos una gran diferencia donde la población está avalando estas estrategias de seguridad, tanto en sondeos nacionales como internacionales, que dicen, sí, estamos de acuerdo, El Salvador ha cambiado y vemos un escenario totalmente diferente, nos sentimos tranquilos e incluso creen en el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que hay que mencionarlo, Marisela, ellos también son personas y ante la situación que se vivía anteriormente en nuestro país, pues ellos tenían miedo de que iban a ser víctimas de las pandillas, incluso se registraban muertes de custodios de centros penales, de policía, también de elementos de la Fuerza Armada. Ahora vemos un escenario totalmente diferente con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, y de hecho diferentes organismos internacionales están destacando esta nueva realidad de que se están eliminando las pandillas y que se ha desarticulado por completo estas estructuras que ahora intentan reagruparse y que intentan seguir operando, pero hasta ahí llegan las autoridades con la fase extracción del Plan Control Territorial que busca pues prácticamente acorralar a estos pandilleros para que enfrenten a justicia salvadoreña. Es importante recordar, Nelson, que estas estrategias, lo decíamos, han permitido recuperar el territorio. Hablando de recuperación y de transformación, vamos a hablar específicamente del Centro Histórico de San Salvador, que por mucho tiempo fue asediado por las estructuras criminales. Ahora es un espacio intervenido en materia de seguridad, pero también es el epicentro de la cultura
infraestructura. El corazón de la capital, de hecho, palpitó al ritmo de diferentes canciones que fueron interpretadas por Banda El Salvador. Durante el día y la noche siguen llegando cientos de visitantes de todas partes del país y del extranjero, ya que es uno de los sitios turísticos más importantes del país, pero también es importante reiterar que es uno de los más seguros. Pese a las lluvias de los últimos días, los casos de dengue no han registrado un repunte, como ha sucedido en otras naciones. Hemos observado una disminución de la cantidad de positividad en las muestras. Hasta la fecha, se contabilizan un poco más de 300 casos confirmados de esta enfermedad transmitida por el zancudo. De los casos graves, ninguno es adulto, informó el titular de salud. Tenemos 5 pacientes, probablemente 6 bajo ventilación mecánica. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que estos niños puedan salir adelante. Hizo el llamado a los padres de familia a llevar rápidamente a sus hijos a pasar consulta ante cualquier síntoma relacionado a dicho virus. Además, descartó la sobresaturación de los hospitales e indicó que el país cuenta con todo lo necesario para atender adecuadamente a los pacientes, por muy graves que estos se encuentren. Tienen un número total de 25 casos de dengue, ese es el número total de sus cerca de 400 camas, solo hay ingresadas por esta enfermedad 25, el resto es las diferentes enfermedades que el hospital de Blum maneja, es igual y consonante en los otros hospitales. Según los más recientes estudios, de los casos confirmados en el país, el 70% corresponde al dengue tipo 3, que incluso puede tener consecuencias a largo plazo para los infectados. Que puede generar efectos neurológicos, como encefalitis y otro tipo de enfermedades que pueden ser complicaciones importantes que la población pues tiene que estar alerta, pero más allá de la población, los que tienen que estar alerta es el personal sanitario, que creo que es muy importante porque es el que debe de identificar cualquier tipo de estas afectaciones. De acuerdo a la OPS, se registran más de 4.500 muertes en toda la región de las Américas como consecuencia del dengue y cerca de 9.8 millones de casos confirmados. Miles de elementos del Ministerio de Salud, Fuerza Armada y Protección Civil, entre otras instituciones de gobierno, recorren diariamente cada rincón de El Salvador para fumigar, abatizar y destruir los criaderos de zancudos como parte de la lucha contra el dengue. Esta vez intervinieron las comunidades de San Antonio, La Paz y Santa Catalina en Cuscatancingo, donde los residentes agradecieron la respuesta oportuna del gobierno. Estamos bastante agradecidos por esto, bastante agradecidos. Sí, ya pasaron dándola de parte también del Ministerio de Salud, dando abate, revisando las casas, implementando ya también las medidas de prevención para nosotros, todo eso. Pero sí estamos agradecidos porque hoy estamos de casa en casa, sí. Es bien importante la labor que está haciendo, ¿verdad?, el gobierno, ¿verdad? Pues sí, para prevenir tanta enfermedad esta que está dando, ¿verdad?, del dengue. Sí, pues sí, estamos muy contentos por eso, ¿verdad? Y aunque hay una disminución de los casos de dengue en el país, los salvadoreños aseguran que no bajan la guardia y que mantendrán las medidas de prevención en sus hogares. Yo lejía la uso, pero así a los alrededores, ¿verdad? Pero sí, trato la manera de no tener depósitos de criadero, ¿verdad? Me deshice del barril para que no me dé criadero. Gracias a Dios aquí no se va el agua. Sí, yo estoy bien positivo que anden fumigando por acá, ¿verdad? Y que estén casa por casa, y también han pasado anteriormente revisando que las pilas no tengan criaderos de zancudo, ¿verdad? Y han dando indicaciones de cómo podemos lavarlas y tenerlas siempre cambiándoles el agua, ¿verdad? Las labores de fumigación no solo se realizan en viviendas, también se desarrollan en las escuelas, parques y plazas de todo el territorio. Con un megáfono en mano, pedían a los habitantes que abrieran las puertas. Casa por casa, las autoridades realizaron tareas de fumigación en el Cantón Victoria de Santa Tecla, La Libertad Sur y caseríos aledaños. El propósito es erradicar el zancudo transmisor del dengue, acciones que fueron aplaudidas por los habitantes de la zona. Está perfectamente que lo hagan porque así pues se evita uno
el zancudo bastante, va, porque sí hay bastantes zancudos, así como hay aquí también hay al otro lado también. Antes en estos cantones nunca venían a repartir nada, ni a tomar control de las, ¿cómo le dijera yo? Como de esta epidemia que hay del zancudo, de muchas cosas, y ahora sí. Buen trabajo del presidente. Buen trabajo del presidente. El gobierno realiza estas tareas a través del Ministerio de Salud y en coordinación con la Fuerza Armada y otras instituciones de gobierno. En esta zona fueron fumigadas más de 475 viviendas, beneficiando a decenas de familias, quienes con estas tareas se sienten más seguras. Eso está excelente porque así se evitan varias muertes y enfermedades y a la vez también dinero que se gasta, ¿verdad? En medicina y tanta cosa pues que se da, ¿verdad? Y evitamos problemas, tiempo, todo pues, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se dan por el dengue, ¿verdad? Estos ya se van a morir. También colocaron BTI en las pilas, un compuesto orgánico similar al abate, el cual es consumido por la larva que posteriormente muere, evitando así que se incrementen los casos positivos de dengue. La Dirección de Obras Municipales inició la capacitación de un primer grupo de auxiliares de control de vectores, quienes serán incorporados en las próximas horas al Plan Nacional de Fumigación del gobierno del presidente Nayib Bukele, para combatir al zancudo transmisor del dengue. Los nuevos elementos se unirán a más de 3.200 miembros de las cuadrillas de Ladón, quienes desde hace más de una semana están desplegados en todo el país para frenar el desarrollo de las larvas. Es por eso que hemos iniciado este trabajo de preparar a estos jóvenes a través de personal calificado que nos está dando todas las técnicas para poder permitirles a ellos que puedan hacer nuestros nuevos agentes que van a trabajar fuertemente para erradicar esta enfermedad. Se han capacitado a más de 175 personas en las sedes de Ladón de San Salvador, Usulután y San Miguel. Posteriormente se realizarán capacitaciones en otros distritos del país. Ellos deberán ingresar a las viviendas para identificar, evaluar, observar y destruir larvas de zancudo transmisor del dengue. Esto posterior a la fumigación. También se puede unir la población. Pero quiero invitarlo a ti, joven, que estás escuchándome, para que te sumes con nosotros. Están abiertas las invitaciones para incorporarse y ser parte de este proyecto de nuestro señor presidente dentro de la Dirección de Obras Municipales para trabajar fuertemente junto a ti. Los auxiliares forman parte de las recientes promociones de la Escuela de Especialización para la Construcción, creada por el presidente Bukele, para reforzar los proyectos de desarrollo, quienes ahora tienen la misión de proteger a los salvadoreños del mosquito. Para combatir el mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya, ha sido necesario el trabajo articulado de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, de la Dirección de Obras Municipales, han estado involucrados más de 3.200 personas, incluyendo privados de libertad del Plan Cero Ocio en todo el país, para sumarse a los esfuerzos del Ministerio de Salud en la guerra contra el dengue. Este fin de semana se fumigaron más de 2.000 viviendas y se ha entregado abate en las zonas como en la colonia Vista al Mar en Olocuilta, La Paz Oeste, también en el casco urbano de Nejapa, San Salvador Oeste, luego en la colonia San Ramón de Mexicanos en San Salvador Centro. Aparte de la fumigación, también se realizó una jornada de limpieza de maleza y eliminación de criaderos de zancudo en diversos puntos. Estas acciones se han extendido a las islas Meanguera del Golfo, en La Unión, La Pirraya San Sebastián, Rancho Viejo y Punta Arena en Usulután. Así como también en predios baldíos, escuelas, parques, cementerios e iglesias a nivel nacional, con el objetivo de erradicar el zancudo. A través de las redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha confirmado lo siguiente. En pantalla vamos a observar las palabras que el mandatario acaba de mencionar relacionado siempre a proteger el bolsillo de cada uno de los salvadoreños. Recordemos que parte de todas las estrategias que está brindando el presidente Nayib Bukele es ayudar a la población salvadoreña. Él escribe lo siguiente: hoy enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años, escribió el mandatario desde sus redes sociales. Y saben, en el distrito de San Martín también se cuenta con un agromercado que día a día ofrece productos esenciales de la canasta básica a precio justo. La población se está ahorrando mucho dinero con esta iniciativa del Ejecutivo. Hoy voy a ir al agromercado, voy a comprar $2 de tomate, 2 de cebolla,
Elena de Sigüenza hizo la lista de compras antes de visitar el agromercado más cercano. Voy al mercado a hacer las compras de la semana, las verduras, y voy para el agromercado. Ella escuchó que en estos puntos de abasto, las frutas y verduras están siendo comercializadas a precio justo. 1.60. Y no se equivocó, en el agromercado encontró todo lo que necesitaba para su hogar. Pues ya ahorita vengo llegando, ya traje la cebolla, la compré bien cómoda, porque aquí me dan 3 por el dólar, allá me dieron 6 por el dólar. Los pepinos, a cobra cada pepino, el repollo bien barato, 1.50, y la zanahoria igual, todo el tomate, la papa, he hallado precios bien accesibles y me he ahorrado, pues unos mis $10 me los he ahorrado en este día. Otros habitantes de San Martín también aprovecharon para comprar productos frescos y a precio justo. La verdad, para uno que consume, para el hogar, la verdad los precios están muy accesibles y uno puede comprar, la verdad. En mi caso compro para lo que es la quincena. Muy bien, a mí me parece, esto está excelente. ¿Hasta cuánto se puede ahorrar? Quizá la mitad de lo que he gastado en el mercado prácticamente. En los agromercados también productores obtienen beneficios, ya que directamente venden su cosecha sin necesidad de intermediarios. Para nosotros está bien esta oportunidad que nos da el gobierno para poder vender nuestros productos y así a la vez pues la población se beneficia, ¿verdad? Para nosotros pues súper favorable. Este agromercado, al igual que todos los instalados a nivel nacional, están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña. Bonito, la verdad es que sí sale mejor comprar acá que en otros lugares en los que he comprado. Los habitantes de San Marcos y lugares aledaños aprovechan los precios bajos del agromercado ubicado en la plaza Joya, Esperanza y Paz, ya que todos los días se encuentran productos frescos y de calidad. Están bastante accesibles los precios, ¿no? Para los precios que están en el mercado central, pues están bastante caritos, ¿verdad? Aquí los están dando 12, 14 tomates por el dólar, allá los están dando 4, 5 y 6 por el dólar. Muchas gracias, la verdad, porque hemos visto que los precios están un poquito altos, entonces pues, y eso pues viene a ayudar un poco, ¿verdad?, a la economía del salvadoreño, entonces pues, muy bien. Pues fíjese de que, como dicen en las noticias, ¿verdad?, son los productos que han puesto bien económicos y acuérdese que así como está la economía, pues nosotros, el pueblo salvadoreño busca lo mejor, ¿verdad?, lo mejor para la economía. Para los comerciantes, el punto de venta se ha convertido en una generación de ingresos adicional con la que no contaban días atrás, razón por la cual ahora agradecen al Ejecutivo. En este momento, pues, gracias al señor presidente, pues estamos ayudándole también al pueblo, ¿verdad? Porque los precios que él está poniendo, pues, o sea, son excelentes, pues, accesibles, pues, ¿verdad? Y estamos para, creo que todos para ayudarnos, ¿verdad? Con estas acciones, el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue protegiendo la economía de las familias salvadoreñas, instalando los agromercados de forma estratégica en distintos puntos del país. El dinero ahora sí alcanza. Es lo que afirman quienes compraron en los agromercados instalados en Chalatenango y Ciudad Delgado. Ahorita llevo, por ejemplo, tomates, 2 bolsas de zanahoria, llevo papas y cebolla, llevo $5. Una cora 10 centavos puede ser, pero la verdad que es algo que va sumando pues a nuestro bolsillo. He comprado tomates, lechuga, papas. Me salió poquito dinero y igual los tomates me han dado bastante por $1 y es producto así bien fresco. Todos los días, el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilita 30 mercados a precio justo a nivel nacional y publica en las redes sociales los precios que han sido avalados para que la población adquiera todo lo necesario para alimentar a sus familias. Gracias al presidente primeramente, ¿verdad? Porque ve las necesidades que uno pasa de comprar las cosas básicas, que es las verduras y todo eso, ¿verdad? Pues gracias a él nosotros estamos ahorrando lo que es el bolsillo, ¿verdad? Porque solo en las tiendas cuánto no me hubiera salido. Son $7, llevo 2 bolsas de papa, 2 de tomate, elote, whisky, llevo varias cosas. Sí, es bastante cómodo, llevo bastante para
No solo para la sopa, también para la cebollita, para un huevito picado. Sin duda, esta medida sigue beneficiando a los salvadoreños, permitiéndoles ahorrar y garantizando su seguridad alimentaria. Recuerde, los agromercados abren desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En El Salvador, los agromercados han surgido como una opción para que los salvadoreños compren frutas, hortalizas y verduras a precios justos. Esta iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería ha interrumpido la cadena de suministros para beneficiar directamente a los consumidores finales. Así lo destacó el analista Juan Contreras. Ha acercado al productor y al importador para que le vendan directamente al consumidor final. Entonces, esa cadena del distribuidor y del otro vendedor se ha cortado y ese es el beneficio que le llega a la población y por eso es que ve unos productos más baratos. Según Contreras, esta estrategia ha permitido a la población ahorrar casi un 50% de lo que antes invertía para abastecer de productos esenciales a su familia. Sí se está controlando que no se abusen con los precios, entonces ahí la Defensoría del Consumidor y su personal llega y acude a ver que el producto esté a precio justo. Señaló que el llamado del presidente Bukele de no abusar era dirigido a los malos empresarios que se aprovechan de los vendedores y del bolsillo de la población. Era una mafia definitivamente la que manejaba el mercado a su antojo y hacía que las instituciones les hicieran los mandados también. Y ahora vemos una fiscalía que está procesando incluso a algunos de estos distribuidores de verduras. En este segundo quinquenio, la apuesta del presidente Bukele es impulsar la economía en beneficio de las mayorías, abriendo las puertas a inversionistas nacionales y extranjeros que quieran hacer las cosas bien y dando una dosis de medicina amarga a aquellos que se niegan a cumplir las reglas del juego. Desde que se dio la alerta roja, como usted bien lo ha mencionado, hemos desarrollado, diría yo, un trabajo muy titánico. Han sido ya 942,000 viviendas fumigadas. Estamos hablando de casi, llegamos ya a 1 millón de viviendas. Son 262,000 viviendas que se han inspeccionado. Puedo asegurarle que se han identificado alrededor de 914,000 criaderos de zancudo. Es decir, casi 1 millón de criaderos. Casi 1 millón de criaderos. Si hacemos la cuenta que en 262,000, un poco más de 1/4 hemos encontrado el 300% de criaderos, algo está fallando, claro, ¿verdad? Algo está pasando y entonces creo que definitivamente quisiéramos incidir en todas las personas en que revisen en sus hogares, que no hayan criaderos. Vea usted que ha sido un trabajo muy importante. Ahora mismo estamos viendo en imágenes cómo comisiones municipales de protección civil, la de San Salvador, la mayoría pues de lo que antes eran, digamos, cabeceras departamentales, ahora de repente son distritos de un municipio. Correcto. Se están sumando al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Definitivamente que todas las personas en nuestros hogares nos aseguremos que no hayan criaderos de zancudo. En todo este trabajo también informaba el Ministerio de Salud que se han detectado 553 febriles. No necesariamente todos los febriles son dengue, no necesariamente todos, pero también quisiera unirme al llamado que han hecho desde el señor ministro de Salud, que definitivamente él y todo su equipo de trabajo han tenido mucho que hacer en estos días y hay que decirlo, ¿no? Quiero unirme al llamado que ellos están haciendo, no se automedique, correcto, no pretendamos ser médicos, no pretendamos ser enfermeros o enfermeras, y menos con los menores de edad. Así es. Es importante que ante el más mínimo síntoma acudamos a una unidad de salud. Tenemos unidades de salud, ayer también lo explicaba el señor ministro, hay unidades de salud que funcionan 24 horas, entonces no veo por qué tenemos que estar esperando, por ejemplo, hasta la madrugada, hasta cierta hora del día. Vámonos en cuanto el niño tenga algún síntoma. Sí. Y si a eso se le acompañan otros signos característicos, ¿verdad? Sí. Del dengue, que es un poco de rash, un poco de fiebre altísima, entonces creo que es importante
acatar la recomendación que están haciendo las autoridades del Ministerio de Salud. Vamos a compartir con nuestra audiencia precisamente el tuit que colocó el día de ayer el ministro de Salud cuando daba a conocer pues la triste partida de un nuevo menor de edad. Yo también me sumo al dolor de esta familia. Nuestro más sentido pésame, dice el ministro Alaví. Informamos sobre un cuarto fallecido por dengue en el país. Se trata de un menor de edad. Reiteramos el llamado a padres y cuidadores de niños para que asistan a un centro de salud lo más pronto posible ante cualquier síntoma y evitemos la automedicación. No perdamos tiempo valioso. Continuaremos el combate contra esta enfermedad. Ayúdanos a destruir criaderos de zancudo dentro de tu hogar y comunidad. Esto es una tarea de todos. Siento que el ministro de Salud, desde el primer caso que se conoció, que perdimos a un niño, ha insistido mucho en el tema. Primero, que se tienen que llevar a los niños rápido al hospital. Y segundo, el tema de la automedicación. Obviamente, su ética no le permite dar detalles de los niños que han fallecido. Sí. Pero muy probablemente son casos que quizás llegan de manera tardía, han pasado varios días con temperatura o se les ha automedicado. Y él decía, hay ciertos medicamentos, sobre todo analgésicos, que esto provocan daños en la corriente sanguínea y todo este tema de salud. Bueno, definitivamente es justamente por eso, Marisol, que el doctor no hace mucho, o no describe, diría yo, por cómo incide la automedicación. Exacto. Y sin ánimo de referirme a estos casos, puedo decirle que con un poco de, diría yo, de propiedad, pues que yo vengo del área de la salud, no he sido enfermero y en algún momento estuve en el área incluso de cuidados intensivos, también tuve la oportunidad de ser enfermero de urgencias o en una unidad de emergencia, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Y no quisiera referirme ahora mismo solamente a los pacientitos con síntomas de dengue. En general, Marisol, yo creo que todos en algún momento procuramos la automedicación, ¿verdad? Claro. Ese es la peor de las decisiones que se puede tomar cuando tenemos a una persona en nuestro hogar padeciendo alguna enfermedad. En el preciso momento que, bueno, le voy a dar esto, tal vez esto le hace bien. No dio los resultados que esperábamos, bueno, ahora le voy a dar esto. Y ahora, digamos, con un agravante muy, pero muy crítico. Empezamos a ver vídeos de cualquier de estas redes sociales, empezamos a tomar recomendaciones de uno, de otro. Ese es el tiempo valioso que hace alusión el doctor Alaví, el señor ministro de Salud. Ese es el tiempo valioso al que a él hace alusión. Esos son momentos muy, pero muy importantes en los que este paciente debería estar siendo examinado por un médico, por un especialista, si es niño, por un pediatra, y darle seguimiento a todo el curso que en algunos casos lleva este tipo de enfermedades. Así es. Recuerde, por favor, que el ministro ha dicho, tanto el ministro también como el señor presidente de la República, que la atención para dengue está en todos los hospitales del país. Que si usted tiene un niño con estado febril, es decir, con calentura, con temperatura, como usted lo quiera llamar, tienen la obligación de atenderlo en cualquier sala de emergencia hospitalario, y que los niños que estén complicados, que estén más graves, serán remitidos al Hospital de Niños Benjamin Bloom, que es el hospital con mayor atención especializada para los niños. Y los adolescentes y los adultos mayores que no están exentos de poder padecer y contraer el dengue serán atendidos en el Hospital El Salvador. Ese hospital que salvó muchas vidas de COVID, ahora está salvando vidas del dengue. La alerta está desde el pasado 2 de julio y solo depende de cada uno de nosotros acabar con los criaderos de zancudos, porque esto es diario, el tema de los criaderos de zancudos es diario. Llovió anoche, pues ahora tenemos que hacer la limpieza de nuevo y revisar a no tener nuevos criaderos de zancudo. Por favor, hagámoslo en memoria de estos 4 niños. Creo que es momento que todos nos unamos, nos solidaricemos, tengamos empatía con esas familias, y la manera de hacerlo es revisar los criaderos de zancudos, porque no me afectan mis criaderos solo a mí, sino que a mis vecinos. Totalmente, y muchas personas lo han expresado, pero mire,
Yo no tengo criaderos en mi hogar, me ocupo de estar lavando la pila cada cierto tiempo, me ocupo de limpiar, etcétera, pero resulta que siempre hay zancudos en mi casa. Entonces, bueno, alguna causa debe haber. ¿Y cuál es la probable causa? Que la vivienda de un lado o de otro o en la de atrás, definitivamente hay alguien que no se está ocupando de hacer eso. Que no se está ocupando de esa enorme responsabilidad que nos puede arrebatar más vidas. Nuestro tema más importante a discutir, a analizar, es el tema del dengue, ya que desgraciadamente ayer el ministro de Salud ha dado a conocer que ya son 4 las víctimas mortales a consecuencia del dengue, todos niños, todos menores de edad. Entonces, es la unión de todos la que va a permitir que podamos acabar con el dengue. Algunos datos que quiero compartir. El ministro Alaví ha dicho que somos el país con el número de casos confirmados más bajo en todas las Américas. Es decir, que de alguna manera este esfuerzo que se venía haciendo desde hace años, porque tuvimos 5 años, todo el primer gobierno del presidente Bukele, no se registró afortunadamente una sola letalidad. Y también se mantuvo este trabajo constante de fumigar, de abatización, todas estas unidades del Ministerio de Salud trabajando en las zonas rurales. Sin duda dieron muy buenos resultados. Definitivamente, Marisol, y hay algo importante que me gustaría agregar a lo que usted ha comentado, y es que no solamente ha sido el tema de las fumigaciones, sino renovación de equipo. Claro. Renovación de equipo. El día de la cadena nacional, el señor presidente hacía un análisis de cómo se ha mejorado el equipo en materia de fumigación. Sí. Y esto apenas es un rubro de todo lo que tiene que ver el Ministerio de Salud o el Sistema Integrado de Salud. ¿Cuántas bombas, por ejemplo, se recibieron, verdad, de la administración anterior? Creo que no llegaban ni a 100. Ni a 100 fue lo que dijo el ministro. Sí, no llegaban ni a 100. Entonces ahora mismo se ha hecho una inversión muy importante y cualquiera diría, sí, pero son cosas paliativas. No, no son cosas paliativas. Hay que recordar que El Salvador tiene un corredor endémico. Correcto. Tiene un corredor endémico que de enero a diciembre tiene algunos periodos en los que existe la probabilidad de tener estos repuntes, como en cualquier país del mundo, y ahora quisiera también referirme a su comentario. Todavía El Salvador sigue siendo el país en el que menos casos se han registrado. Menos letalidades. Menos letalidades también, menos cantidad de consulta. No quisiera mencionar nombre de países, pues, pero hay algunos países, y justamente no tan lejos del Istmo Centroamericano, vecinos nuestros, que tienen el 500% de lo que nosotros tenemos. Así es. Sí, yo sí voy a compartirlos desde mi figura periodística, voy a compartir con nuestra audiencia cuáles son los datos de los otros países, porque es importante que los tomemos en cuenta para protegernos. Primero decirles que hasta anoche el Ministerio de Salud reportaba 313 casos de dengue en nuestro país, 313. 25 pacientes se encuentran hospitalizados en el Benjamín Bloom, es decir, que son menores de 12 años. Recuerden que a los adolescentes y a los adultos están en el Hospital El Salvador. El ministro ha dicho que ningún hospital está saturado. Todos los hospitales tienen capacidad para recibir a más niños o más adultos con necesidad para hospitalización. Y algunos de los datos que quiero compartir con ustedes. Lamentable, nuestros hermanos hondureños que la están pasando tan mal. En Honduras se han reportado oficialmente 24 personas fallecidas a consecuencia del dengue. Algunos medios hablan hasta de 80 decesos. Pero este dato importante, 448.400 casos reportados en todo este país, en Honduras, mientras que en Guatemala son 50 las personas que han perecido, que han muerto a consecuencia del dengue, la mayoría de niños, y se estiman unas 43,000 personas que han contraído la enfermedad. Guatemala, que lo tenemos al lado. Igual que Honduras. Sí. En el caso de Panamá, contabilizan 12 fallecidos y más de 5.700 casos, de los cuales 40 se encuentran en estado de gravedad. Finalmente terminó en México, donde recordemos que recientemente tienen
Guatemala está en estado de calamidad por las lluvias. Exacto. Pero México tiene una alerta importante por el tema epidemiológico, por datos realmente preocupantes. Se habla de 27 fallecidos hasta el 12 de julio y estaban confirmados 22.211 casos de muerte, perdón, son 49 los fallecidos 40, en México. Sí. Esto nos muestra, obviamente estos países son mucho más grandes que los nuestros. Argentina reporta 520,000 casos de dengue en lo que va del año 2024 y esto nos puede dar idea de cómo estamos en todas las Américas. Definitivamente, entonces, y de verdad quisiera sumarme digamos, a la lectura que hacía de las estadísticas también el señor ministro de Salud y decía, si de repente empezamos a hacer números y definitivamente también por lo que usted decía, por la extensión que tienen estos países, aún con toda la extensión que tienen, si empezamos a revisar las tasas de incidencia, claro, definitivamente estamos muy, pero muy por debajo de lo que pudiéramos tener si consideramos la tasa de población que tiene El Salvador. Estamos hablando, bueno, ahora mismo estamos todos con la expectativa de cuáles son los resultados que arrojará el censo, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que somos ya más de 6 millones de personas en este país. Entonces, si empezamos a hacer un análisis de la proyección del censo de 2007, yo le puedo asegurar que somos más de 6 millones de personas. Entonces, si empezamos a comparar un poco la tasa de población o los registros poblacionales de nuestros países vecinos y en función de eso la tasa de incidencia de esta enfermedad, todavía estamos muy, pero muy por debajo. Hace unos días me contactaban de un medio de Honduras que querían hacer una entrevista de cómo El Salvador, están considerando El Salvador un país como un caso exitoso en la reducción no solamente de letalidad, sino de incidencia. Entonces yo les comentaba a ellos, en principio, miren, no soy la autoridad más competente, deberían hacerlo con el Ministerio de Salud, pero creo que es importante comentarle esto a la población a partir de que de afuera nos están viendo como un país, como un gobierno integrado, porque hay que decirlo, no solamente es el Ministerio de Salud, Protección Civil, con las comisiones departamentales, municipales, somos una, sí, de todas las instituciones. Usted puede ver en las comunidades como personal de la Fuerza Armada, que ha sido formado, capacitado en el uso de la termonebulizadora, personal de promotores de salud, personal de los equipos tácticos de protección civil, el cuerpo de bomberos que se está sumando, correcto, Policía Nacional Civil. Entonces, insisto, ¿qué es lo que nos está faltando en esto? Nos está faltando que cada ciudadano y ciudadana haga también su parte, que no permitan que en sus viviendas hayan criaderos, que no permitan que sus hijos o sus hijas lleguen a un momento crítico en cuanto al diagnóstico se refiere. Y quisiera de verdad reiterar en esto, no automediquen a sus hijos, no pretendan ser médicos, no pretendan ser personal de salud, porque para eso hay personal en los diferentes centros de salud. Decía el señor ministro, es totalmente falso, porque como ya sabemos, pues siempre hay, claro, hay comunicaciones, yo diría, nocivas, ¿verdad? O malintencionadas que quieren denotar falta de o ausencia de, yo siempre he creído que cuando se trata de salvarle la vida a las personas, deberíamos ser uno más, ¿verdad? Sí. En la lucha, ¿verdad? Sí, en el caso del Bloom, por ejemplo, algunas voces, las voy a llamar disonantes, sí, dijeron que ya se había ocupado la capacidad por completo del hospital Benjamín Bloom. El ministro decía, solamente en el punto máximo tuvimos 30 hospitalizaciones, sí, cuando la capacidad del hospital Bloom es de 389 camas para la atención en este caso. Es decir, por favor, no se deje malinformar y pensar, no, ¿para qué lo llevo si no me van a atender? Si no me van a atender. Sí. Y quiero decirle algo más, si usted en algún momento
siente que no está siendo atendido en una sala de emergencia, sea de los hospitales públicos o sea del Seguro Social, denúncielo, hágalo saber a través de las redes sociales, hacer que se pida hablar en las direcciones o en las jefaturas y exija que le brinden la atención que el presidente de la República, que la Alerta Roja, que el Ministerio de Salud han dicho se está brindando a la población. Efectivamente, y vea usted como, por ejemplo, esto es en cuanto a los niños se refiere, pero hay algo también importante que la población debe saber. Por ejemplo, hay hospitales de segundo nivel, es decir, aquellos que están en cabeceras departamentales o en los departamentos que también tienen unidades de pediatría. Entonces, ¿cuál es la ruta para una persona? Voy a referirme, por ejemplo, al distrito de San Francisco Menéndez, ¿verdad? Imaginemos en el cantón Garita Palmera, que es uno de los que está, diría yo, más cercanos al delta del río Paz. Puede ser que hayan cúmulos de agua. Pensemos en que hay un niño con alguna sintomatología. ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Unidad de salud de San Francisco Menéndez, de San Francisco Menéndez a un hospital de segundo nivel. Si la situación se complica, llega al de tercer nivel, que es el Hospital Bloom. Entonces hay toda una cadena de recursos a los que las personas pueden accesar, ¿verdad? Ahora para los adultos, ¿cuánta es la capacidad del Hospital El Salvador, Marisol? O sea, tenemos capacidad sobrada, ¿verdad? 1000, si no mal recuerdo. Sí, tenemos capacidad sobrada para atender a las personas. Si fue tan efectivo, si le salvó tantas vidas, incluyendo un par de compañeros nuestros de la Dirección de Protección Civil, que ahora algunos de ellos hasta dan testimonio, mire, me dice, yo no tengo ni una tan sola queja, de la atención que recibí. Le debo mi vida a todo el personal del Hospital El Salvador. De acuerdo. Director, hablábamos de la importancia de no ingerir ni aspirinita ni ibuprofeno porque son medicamentos vasodilatadores. Exactamente. El problema de estos medicamentos, Marisol, es que, por ejemplo, la aspirinita, ¿por qué se la recomiendan a los adultos mayores, verdad? Porque una buena cantidad de personas adultos mayores empiezan a tener problemas de circulación. Entonces, la aspirinita lo que provoca en algún momento mantener un flujo constante de circulación, sobre todo en extremidades inferiores, donde en muchos casos tiende a acentuarse ese tipo de problemas, de la arteriosclerosis y todo. En buen salvadoreño se tapan las arterias o las venas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un pacientito o un niño o una niña con probabilidad de tener dengue hemorrágico? Por ejemplo, no es el caso ahora mismo, no es el caso porque hay que decirlo, pero como hablábamos en la pausa, a veces hay que ser pero muy enfático porque pareciera que si no asustamos a las personas no hacen caso, ¿verdad? Exacto. Sin ánimo de crear pánico o de crear cualquier temor, creo que es importante que las personas sepan que ¿por qué no automedicar? ¿Qué pasa si fuera el caso que tuviéramos a un niño, una niña con sospecha de dengue hemorrágico? Cuando yo le doy una aspirinita, lo que estoy provocando es que la fragilidad capilar que él ya pudiera tener por el mismo diagnóstico se va a aumentar y entonces viene una hemorragia que puede ser letal en algunos casos para un niño. Y de ahí el comentario del ministro cuando dice ese tiempo es valioso. El ministro insiste que esas primeras horas, esa primera hora es de oro, como él señala cuando hay un accidente o un cuadro grave de salud, y esas primeras horas pueden decidir y marcar cuál va a ser el futuro de esa. Y de hecho le cuento que por eso se llama la hora de oro, ¿verdad? Ese es, digamos que es una, más que metodología, una modalidad de atención que un paciente en una situación crítica, después de haber resultado lesionado en un incidente o accidente, o de tener una situación que atente contra su salud, es una hora pero muy importante en la que debe, en principio, buscar atención médica, y eso incluye en algunos casos el traslado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora mismo también es importante decir cómo se está sumando el sistema de emergencias médicas con todo ese despliegue. Si hay un paciente que tiene que ser trasladado desde el interior del país al hospital de tercer nivel, si es menor de edad, el Hospital Bloom, o si es adulto, a cualquiera de los hospitales de tercer nivel,
ya sea el Hospital Rosales o el Hospital El Salvador, pues para eso están las aeronaves, ahora las ambulancias aéreas. Así es que ese momento es un momento muy importante, no lo perdamos, atendamos a nuestros hijos, procuremos que reciban la atención médica necesaria. Y solo para que usted tenga idea la amenaza que podemos tener en nuestro hogar, cómo se proliferan los zancudos transmisores de dengue. La hembra coloca alrededor de 400 huevos, escuchó bien, 400 huevos que pueden estar solos o pueden estar agrupados. En la fase 2, estos huevos que anteriormente fueron depositados por la hembra se convierten en larvas y las larvas se desarrollan en un proceso que tarda alrededor entre 5 a 10 días. Es decir, esa amenaza latente continúa. Ayer llovió, ya tenemos nuevos depósitos con agua alrededor de la maceta. Nos explicaba un especialista, si tienen loro y donde le ponen el agua al loro solo le cambian el agua y no lo lavan, ahí habrá un huevecillo. Exactamente. Ahí tiene usted la amenaza sin poder imaginarse. Una corcholata de una bebida gaseosa, ahí va a tener definitivamente también esta amenaza de dengue. Por lo tanto, esto es continuo. El presidente Bukele ha insistido en todo el esfuerzo que se está haciendo. Son tantas unidades, tantas instituciones las que están trabajando juntos. Usted lo mencionaba, MOP, la DOM, Protección Civil, Fuerza Armada, bomberos, el Fuerza Cuerpo de Armada, Bomberos, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, obviamente. Con todo su personal, ¿verdad? De primer nivel, y me refiero a unidades de salud, promotores de salud. Los de vectores los de vectores, que básicamente pues son ellos los que... Yo creo que es bien importante decir, Marisol, que cómo nos sumamos todos, porque esta es una situación en la que definitivamente el Ministerio de Salud ha hecho gala de cómo se debe manejar una situación. Entonces, hay momentos en los que, ¿y cómo entra el sistema de protección civil? Bueno, a partir de que hay diferentes actores sociales que desarrollan o tareas relacionadas con la salud o tareas que tienen que ver con la atención de la población. Es ahí donde nos sumamos todos. Otro dato muy importante que quiero decirle a nuestra audiencia. Si usted vive en un cantón, en un caserío, en un distrito, y no han llegado de su alcaldía, no ha llegado el personal de la alcaldía a realizar algún tipo de obra, llame a Protección Civil, ya que todos los alcaldes, sin excepción, y sus consejos están obligados a través del decreto de la alerta roja, que tienen que atender a las comunidades. No es si quiero, si no quiero, si solo tengo una bombita. Todos los alcaldes están obligados. ¿Es eso lo que faculta? Exactamente, justamente ese es el espíritu de la alerta roja. Vale la pena aclarar que la alerta roja no tiene nada, absolutamente nada que ver con la cantidad de casos. No hemos decretado alerta roja porque tenemos cantidades exageradas. No, en absoluto. Es importante que la población conozca que hay un curso legal que seguir en cuanto al sistema de alerta temprana. Y en algunos casos vemos cómo va subiendo desde verde a amarilla. Bueno, empezamos con el evento del campo depresionario que nos afectó casi por 10, 12 días de lluvia. Empezamos con un aviso, luego lo subimos a advertencia, luego vino verde, amarilla, naranja, roja, hasta llegar al decreto de emergencia nacional. Cualquiera diría, bueno, ¿y por qué no se hizo lo mismo ahora con la situación del dengue? Porque es importante que ahora mismo todas las instituciones, bajo un amparo legal, técnico, operativo, administrativo, es decir, la alerta roja, echen a andar todos sus recursos. Y justamente quisiera reiterar en lo que usted ya ha dicho, todas las comisiones departamentales y municipales se sumen al trabajo que está haciendo el Sistema Integrado de Salud, como todos a nivel nacional lo estamos haciendo. La Comisión Nacional de Protección Civil está dando muestra de que trabajar de forma articulada, y al final ese es el mandato que tenemos del señor presidente Nayib Bukele. Todas las instituciones somos parte de este gobierno y todas tenemos algo que hacer y algo que decir en materia de situación del dengue. Entonces, eso debe trasladarse hasta el nivel incluso comunal, porque hay que considerar que la Ley de Protección Civil
determina que hay 4 niveles de actuación: el nacional, el departamental, el municipal y el nivel comunal. Entonces, claro, es importante que cada uno de los alcaldes y alcaldesas en los 44 municipios atiendan en sus respectivos territorios esta situación también, ¿verdad? Director, me preguntan en redes, ¿qué pasa si al lado de mi casa hay un hogar que está abandonado, una casa que está vacía y veo yo que por esta zona hay mucho zancudo? Sí. De repente siento mucho zancudo y creo que viene de ese lugar, que es muy probable si han dejado una pila con cierta cantidad de agua. ¿Podemos denunciar para que llegue Protección Civil, el Ministerio, o a quién corresponde? No, por supuesto. Quiero comentarle que se tiene instalada, así como en algún momento comentamos, Marisol, sobre la sala de situación que se tenía en los momentos más críticos de la emergencia por lluvia, ahora se tiene instalada una mesa logística, sí, del sector salud, sí, en el que está, por ejemplo, dirigiendo el trabajo la dirección de vectores del Ministerio de Salud, pero también hay otras instituciones, está Policía Nacional Civil, el Comando de Sanidad Militar, está instituciones gubernamentales que tienen que ver con que se logren ejecutar este tipo de acciones. Entonces, si usted, amigo o amiga televidente, está teniendo problemas porque en su colonia alguien no quiso abrir su vivienda o usted se ha ocupado de que en su casa no hayan criaderos, no haya nada que esté atentando contra su salud y la de sus hijos, pero a la par tenemos a alguien que sí lo está haciendo, marque el 2281-0888, haga la denuncia y con el mayor de los gustos, desde esta mesa, nosotros vamos a trasladar a las instancias correspondientes, ¿verdad? De acuerdo. Tome nota, le pido por favor a producción que coloque el número 2281-0888. Tómelo en cuenta, este número de teléfono, por favor, anótelo, es importante para que pueda proteger a su familia. Director, tengo que pasar al último tema y es la alerta verde. Exacto. Yo ayer precisamente por la mañana decía, ¿por qué seguimos en alerta si no está lloviendo? Y bueno, qué tormenta la de ayer por la tarde, por la noche, y comprendí realmente que tenemos que seguir con esta alerta y que eso significa que las autoridades pues están cuidando de nosotros. Definitivamente, Marisol, lo que estamos previendo es mantener cierto estado justamente de alerta, ¿verdad? Es como una llamada de atención. Ojo, el invierno no termina, estamos empezando recién la época invernal. Quiero decirle que a partir de la información que se nos traslada del Ministerio del Medio Ambiente, hay probabilidades que entre hoy y mañana pudiéramos dejar sin efecto la alerta. Probablemente vamos a tener 2 semanas, hay que recordar que en estos días usualmente tenemos una canícula, pero eso solo va a suceder una vez tengamos nosotros información que nos dicta que podríamos tener 10, 15, 20 días de relativa tranquilidad. Luego viene agosto. Hay que recordar que ya el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que entre agosto, septiembre y octubre obviamente vamos a tener mucha lluvia y ahí pues empezamos nuevamente. ¿Por qué no llegamos a 0 ahora mismo? Justamente porque hemos estado haciendo algunos análisis, ¿verdad? Cuando, y de repente alguien podría preguntarse también, ¿y por qué no nos mantenemos en roja, amarilla, a ver toda la época invernal? Lo que pasa que hay temas, y yo siempre lo he dicho, los sistemas de alerta temprana tienen implicaciones no solamente operativas, sí, incide también en lo administrativo, en lo legal. Por ejemplo, sepa usted, amigo televidente, que cada vez que nosotros tenemos alerta amarilla por lluvia, se suspenden licencias en muchas instituciones. Sí, correcto. Se suspenden permisos compensatorios, se suspenden. ¿Y cuál es el amparo legal que tienen estas instituciones? La alerta amarilla. ¿Y por qué? Porque se necesita que todo el talento humano de esta institución atienda una situación en particular o una función dentro de la emergencia que tiene que ver con esta institución, con el mandato constitucional o institucional que tiene. Entonces, por eso es que es necesario llegar a 0. Cada alerta, cada sistema se activa por un evento en específico, ¿verdad? Tuvimos la alerta desde el aviso hasta el decreto de emergencia
por el campo depresionario. Llegó a un punto en el que se llegó a alerta verde, se quitó esa alerta verde y ahora empezamos una nueva, ya este es un nuevo fenómeno por las lluvias que estamos teniendo. Hay probabilidad que se deje sin efecto en estos días y si tenemos la probabilidad de que otro evento en agosto, entonces empezamos otra vez, yo le llamo el carrusel, porque básicamente es una rueda de caballito. Vamos de advertencia hasta, si se ocupa, hasta decreto y así empezamos otra vez. Pero hay que decirlo, director, que estas alertas, este trabajo, esta anticipación afortunadamente nos ha permitido que el número de fallecidos no sea mayor. Definitivamente. México tiene un estado de calamidad que está cerca por la cantidad de lluvias que han afectado y así muchos países más de las Américas. Pero aquí es colaboración de todos, al igual que el dengue. Definitivamente. Si seguimos lanzando basura, vamos a seguir teniendo Mire qué terrible esas inundaciones. Quiero compartir con ustedes el tuit que se mostraba ayer en la cuenta X. Esto de verdad, los salvadoreños tenemos que cambiar el chip. Tenemos un mejor país, que ese renacimiento del que tanto hablamos como nación, que ese renacimiento también sea cultural, que sea de cada uno, de cada salvadoreño. No es posible que se esté sacando de las alcantarillas pedazos de refrigeradora, camas, colchones, sofás. Es impresionante, como lo decía el presidente de la República, Nayib Bukele, si no nos ayudan, es imposible. Sí, definitivamente es un tema cultural y es un tema de todo. Yo, de verdad, Marisol, quisiera reiterar, cada una de las instituciones de este país que tiene que ver con la protección de las personas, y no me refiero únicamente a protección civil. Protección civil somos todos, somos desde los que vivimos en nuestra casa, desde los que procuramos que no hayan criaderos, desde los que procuramos que los niños no tengan acceso a cosas nocivas. Protección civil somos todos. Entonces, en ese sentido, hay que ser claros que los gobiernos anteriores definitivamente no se ocuparon de generar una cultura de prevención, pero hemos empezado, que es lo importante. Hemos empezado, estamos procurando que las personas tengan acceso a la información, que las personas conozcan qué es lo que pasa si algo deja de hacerse o si se hace demasiado también. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cada quien haga su aporte en este gran esfuerzo y reduzcamos esos índices. Esas imágenes que estoy segura que ustedes ya habían visto corresponden a Montelimar, en la zona de Olocuilta, donde en verdad el Ministerio de Obras Públicas está haciendo una labor titánica, no solo ellos, varias instituciones. Y yo creo que es aquí donde viene que debemos de tener esa empatía, debemos de solidarizarnos. Cuando usted mira y dice, ay, pobrecita la gente de Olocuilta, cómo están inundados, se les arruinaron sus vehículos, se les está metiendo el agua a las casas, pobrecitos, la contaminación. No, deje ese pobrecito, no lance basura. Exacto, porque esa es la actitud. Ahí está el colchón, usted se imagina. Y eso no significa que haya sido lanzado en Montelimar, en esa zona. No, Esto no viene necesariamente. A saber desde hace cuántos kilómetros, cantidad de kilómetros que ha arrastrado esto, que tenía colapsada la tubería y hemos visto los efectos. Cuántos soldados con el agua hasta el cuello tratando de mantener sin riesgo a los habitantes de Montelimar. No ha sido solo una, han sido muchísimas las oportunidades y es aquí donde, como dice el presidente, así no lo vamos a lograr. Ellos pueden estar haciendo limpieza, trabajo, más de 100,000 personas trabajando en esto, pero si usted viene y va y este fin de semana va a hacer este tipo de cosas, es imposible. Y no quisiera decirlo, Marisol, pero es necesario decirlo. A los amigos y amigas televidentes para los que les resulta muy cómodo tirar algo en la quebrada, tirar algo en el tragante, tirar algo en esto, hay que valorar que dentro de ese pozo hay personas. Por supuesto. Dentro de ese pozo hay personas que, sin ánimo de querer exacerbar el sentimiento que se pueda tener, están arriesgando su vida. Están arriesgando su vida. Hay algo que me gustaría también aprovechar, decir,
La descomposición de algunos materiales en tuberías cerradas, como en este caso, tiende a generar gases, Marisol, que en algunos casos se ha demostrado que son letales, Se han tenido casos comprobados de personas que murieron asfixiadas porque se metieron a un pozo a querer sacar algo, a querer destrabar algo, se contaminaron con el gas y fallecieron. Entra otro a querer sacarlo, fallece también. Entonces hay que considerar todo eso. Y también cuando pensamos el trauma, lo hemos hablado muchas veces, el trauma de los niños cuando están en los albergues, porque obviamente no comprenden qué está pasando, y nosotros con acciones como esas, de lanzar la basura, de lanzar en las quebradas, estamos provocando eso. Por supuesto. O que las familias que con tanto esfuerzo se han hecho de sus muebles, de sus camas, y completamente deterioradas porque las casas están inundadas. O sea, de verdad que no es posible. Tenemos que tomar esa responsabilidad. Y yo, esta servidora, en lo personal, soy de la opinión que si es necesario empezar a sancionar, y sancionar de verdad a las personas que cometen este tipo de actos, hay que hacerlo. Créame que no es la única, créame que no es la única. Hay muchas personas que, y lo dicen en redes sociales, lo dicen, ¿por qué no multan? ¿Por qué no? Claro. Infortunadamente, pues en América Latina pareciera que esa es la única solución. Todos creemos que no, todos creemos que la educación, todos creemos que hacer conciencia en lo que sucede, pero bueno, pues si en algún momento surge la necesidad, no digo que va a pasar, pero ¿será que es necesario que lleguemos hasta eso? Esa es la gran pregunta que todos deberíamos hacer. Pues si es la única manera en la que vamos a entender. Ese es el punto. Tenemos que salvar las vidas de más personas y no seguirlas arriesgando. Definitivamente. Y el presidente, ojo, en la cadena nacional dijo el tema de los plásticos. No quiero llegar a prohibir el uso de plástico. Exacto. Gracias, director, por estar con nosotros. Sé que le vienen días de mucho trabajo, tal y como lo ha mantenido. De verdad que debemos de tener empatía con ustedes, muchos, usted lo decía, sin licencia, semanas enteras sin poder ir y ver a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, por estar trabajando para darnos seguridad. De verdad que los salvadoreños tenemos que cambiar ese chip, mejorar nuestra cultura y ser solidarios. Gracias. A ustedes, lo hacemos con mucho gusto, Marisol, es parte de los que ya tenemos buen rato de andar en esto, ya no es un trabajo, es una vocación, ¿verdad? Es una convicción, pero no está de más que las personas también pues asuman la responsabilidad que todos tenemos de protegernos. Hay que estar pendiente de todas las campañas que realizan las diferentes alcaldías y el gobierno para recoger chatarra, basura, árboles que los ha cortado para que no tenga excusa de no ir a lanzar esto a una quebrada. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.